¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a seguir explicando un poco más calor. Vamos a ya entrar directamente a ver cómo es la expresión matemática que describe un poco el comportamiento del calor. Vamos a hacer una pequeña introducción antes de encarar toda la parte teórica. El calor es una forma desordenada de energía y el problema básicamente que tiene es que no tiene una única ecuación matemática que pueda describir su comportamiento. Hay muchas funciones físicas que se determinan a través de la matemática. Por ejemplo, el trabajo es una definición matemática de un concepto físico. La velocidad también es una expresión matemática que hace referencia a un proceso físico, pero el calor tiene el problema tremendo, que no hay forma donde yo pueda predecir su comportamiento de manera matemática y exacta, porque como cuando las moléculas reciben calor, aumentan su temperatura y se mueven cada vez con mayor velocidad, ese movimiento aleatorio no hay una ecuación que lo pueda describir. Lo que sí se puede es que en estado de agregación de mayor orden hay expresiones matemáticas que funcionan, pero cuando lo tengo en estado gaseoso, ahí ya se complejiza un poco más, ¿no? Entonces, todo este video está solo apuntado a trabajar la fase sólida y la fase líquida, que lo que sucede es que el volumen con el cambio de temperatura no cambia demasiado. Entonces podemos hacer ciertas simplificaciones que nos permiten usar expresiones matemáticas que las vamos a desarrollar a lo largo del video. Ya sin más preámbulos, arrancamos con la presentation. Bien, entonces, empecemos por la ley cero de la termodinámica, formulada en 1931. Acá tenemos nuestros amigues, que estuvieron trabajando en ella, Fowler y Guggenheim. ¿Qué dice básicamente la ley cero de la termodinámica? Si tengo dos cuerpos A y B que están en equilibrio térmico, es decir, igual temperatura, y agrego un cuerpo C que está en equilibrio con A, la ley cero afirma que A, B y C están en equilibrio térmico, es decir, que están a la misma temperatura. Es decir, que si yo tengo dos cuerpos que están en equilibrio térmico y agrego un tercero, este tiene que terminar estando en equilibrio térmico. Básicamente es esto lo que estaríamos planteando. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay una forma de transferir energía que es a través de los choques, ¿sí? Cuando supongamos que yo tenga dos partículas, que una está quieta y la otra se está moviendo, y chocan entre sí, en situaciones ideales, una de las dos, de la que se está moviendo, le transfiere a la otra parte de su energía. Hablando en términos físicos, eso se llama cantidad de movimiento. Obviamente que hay una situación de choque ideal, que es la que estamos planteando acá, donde no se degrada energía en ese intercambio energético, ¿no? Pero bueno, básicamente toda la energía que tiene una molécula se la pasa a otra, una disminuye su energía, por ende disminuye su velocidad, la otra recibe la energía, por ende aumenta su velocidad, llegando a una temperatura intermedia entre ambas. Bien, supongamos que yo tengo el estado sólido. Vamos a tratar de describir qué pasa cuando yo tengo un sistema. Ahí elegí el hielo, agua sólida, para ser un poco más precisos, donde se encuentra en estado sólido. Primero, acá hay una parte de química que en uniones químicas uno lo va a poder entender un poco más, pero sin ir a los videos de uniones químicas podemos decir lo siguiente, que hay fuerzas intermoleculares que actúan sobre las distintas sustancias, que hace que se atraigan las moléculas de dicha sustancia. Entonces, lo que uno, para poder determinar un estado de agregación, tengo que ver si esa fuerza de atracción es menor o mayor que la energía cinética, es decir, la temperatura que las tengo. Nosotros más o menos sabemos que el agua sólida se encuentra menor a 0 grados. Mientras que la temperatura esté por debajo de los 0 grados, la fuerza de atracción es mucho mayor que la energía cinética. Por eso es que los sólidos justamente carecen de movimiento, es decir, podemos decir que la fuerza de atracción es mayor que la energía cinética y no fluyen, y tienen forma propia.
Son incomprensibles. Bueno, eso de la compresibilidad son prácticamente, cuando uno usa la palabra prácticamente, significa que se pueden comprimir los sólidos, ¿sí? Y a medida que yo le voy aumentando la temperatura, las moléculas vibran, ¿sí? Supongamos que le doy mecha y le meto más calor. Aumentamos la temperatura, aumentamos la temperatura. Entonces voy a llegar a un momento donde, como la fuerza de atracción siempre se mantiene constante y aumento la temperatura, si aumento la energía cinética, ahí ya entran en cierta competencia la fuerza de atracción que las quiere mantener unidas, mientras que la energía cinética que quiere que las moléculas empiecen, o por lo menos hace que las moléculas tengan más movilidad. Entonces tenemos el primer fenómeno que es, se empieza a derretir. Las moléculas aumentan su vibración y van adquiriendo cierta movilidad. Y esto cuando lo conocemos con el nombre de se derrite o se funde. Supongamos que le entrego más calor durante este proceso y logro que las moléculas tengan un poco más de energía cinética y llegamos al estado líquido. Bueno, ¿cuáles son las características del estado líquido? Bueno, para el estado líquido ahí ya hay mucha más competencia, tengo así como un poco más de energía, ese símbolo es aproximadamente igual, un poco mayor. ¿Por qué lo pongo como igual o ligeramente mayor? Porque bueno, porque hay fluidez por empezar, o sea, cierta movilidad tienen, ¿sí? No tienen libertad absoluta las moléculas porque se mantienen todavía con cohesión, se mantienen unidas, por eso es que entre esas dos situaciones, entre tener total libertad y estar, o sea, súper atraídas, tenemos el estado líquido que tiene movilidad, por eso que tienen el líquido, tengo que tener un recipiente donde lo contenga, y son incompresibles. Bueno, claramente estos se pueden comprimir más todavía que los sólidos. Y al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad, se logran desplazar. Es decir, cuando uno, por ejemplo, pone a calentar agua, al inicio va a ver que el agua está quieta y a medida que aumenta la temperatura se empiezan a ver corrientes y como que se mueve el agua, ahí ya tenemos cierta traslación de las moléculas porque tienen más energía cinética. Igual se mantienen juntas. Bueno, supongamos que en mi estado líquido yo le entrego más calor. Ahí ya las energías cinéticas empiezan a ser mucho mayor y consigo pasarlas al estado gaseoso. Si el estado gaseoso, el caso del agua, fíjense, se llama vapor. Voy a hacer un pequeño comentario entre gas y vapor. Y el vapor tiene un comportamiento, el gas tiene otro comportamiento. Y el vapor tiene que ver con que si bien en estado gaseoso se mueven libremente, igual permanecen con ciertas atracciones, mientras que en el gas, lo que se llama gas ideal, eso no ocurre, ¿no? Entonces, por eso es que se ve como una columna, a veces vulgarmente le decimos humo, chicos, el humo es una suspensión que tiene sólido, esa columna blanca no es humo, es vapor, vapor de agua. ¿Qué vemos? Hay baja cohesión, la fuerza de atracción es muchísimo menor que la energía cinética, poseen fluidez, fluye, cuando hablo de un fluido puede ser gas o líquido, no tienen volumen propio, tienden a ocupar todo el volumen del recipiente, son acá sí, y acá es donde empieza matemáticamente a transformarse esto, por eso es que no vamos a hablar en este vídeo de cuál es el comportamiento en el estado gaseoso de una sustancia. Y aumenta la velocidad y aumenta la presión y la densidad es recontra super variable, que es la relación entre masa sobre volumen. Ahí tenemos las nubes que se expanden, bla, bla, bla. Bueno, sigamos. A ver, ¿qué medimos? O sea, calor sensible, ¿qué podemos medir? Bueno, nosotros podemos medir que cuando yo aumento el calor, lo primero que podemos observar es que la temperatura aumenta. Esas son las dos variables que podemos medir. O sea, yo tengo el agua, prendo la hornalla, le entrego calor, pongo un termómetro, la temperatura aumenta. Lo primero que puedo decir. ¿Qué más podemos decir? Que si agrego más masa, esperen que me zarpe, ahí está. Si yo agrego más masa, también tengo que entregar mayor cantidad de calor. Es decir, supongamos que yo quiero tomar un té, o sea, el gas sale que voy quemando, o sea, voy quemando cantidad de calor por tiempo que esté funcionando la hornalla.
Si tengo que hervir agua para los fideos, obviamente voy a poner mayor masa de masa que si me quiero hacer un té, uno lo hago más rápido, otro le tengo que entregar menos cantidad de calor a uno que el otro. O sea que la masa también, ¿sí? Es una de las variables que también aumenta cuando aumenta el calor. Ahora, cuando decimos que aumenta, no estamos diciendo de qué forma aumenta, ¿no? Vamos a ver. Por eso decimos, ¿cómo aumenta? ¿De qué forma aumenta? Bien, yo caliento, ven acá está más oscuro y acá menos oscuro, se va calentando. Bueno, ambas decimos que se calientan o que aumenta su temperatura y su masa de manera proporcional. Es decir, básicamente, cuando decimos proporcional, de manera, una proporción directa estamos haciendo referencia, estamos diciendo que la proporción directa es una función lineal. Es como comprar pan, ¿sí? Si 1 kilo sale 1.000 pesos, 2 kilos sale 2.000 pesos. Básicamente, estamos hablando de eso, que las variables calor y temperatura son lineales, las dos están elevadas a la 1. Y que con la masa y el calor, también, acá la masa, si bien cambia de manera lineal, pero bueno, cuando calentamos una masa, la masa no varía, permanece constante. ¿Cómo escribimos matemáticamente eso? Matemáticamente se escribe delta de Q, esa alfa que está ahí, significa que es directamente proporcional. ¿Sí? Ese alfa, ese símbolo raro, significa directamente proporcional. Así que cuando aumenta Q, aumenta T, y cuando aumenta Q, también podríamos aumentar la masa. A mayor calor, mayor temperatura, o puede ser que aumente el calor para calentar mayor masa de agua. Ahora, cuando yo saco ese símbolo de proporcionalidad y le pongo un valor, un igual, tengo que poner algo que es la constante de proporcionalidad, que en este caso la vamos a llamar CE, que ahora la vamos a definir. CE es calor específico, que si yo quiero calcular el CE, lo que tengo que hacer es despejar justamente CE. Y esto es lo que llamamos calor específico. Sería básicamente la cantidad de calor que le tengo que entregar a una masa para cambiarle su temperatura. Básicamente es eso, el calor específico. Recuerden que cuando vimos en el video anterior de calor, definimos la caloría, ¿sí? La caloría era la cantidad de agua que le tengo que entregar, o sea, una caloría es la cantidad de calor que le tengo que entregar a 1 gramo de agua para elevar 1 grado centígrado su temperatura. Esa definición básicamente corresponde a lo que no conocemos como la constante de calor específico. Básicamente es la cantidad de calor que le voy a tener que entregar a 1 gramo de una sustancia para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. Eso es una constante de proporcionalidad y obviamente, como su nombre lo indica, permanece constante. Bien, seguimos con calor sensible. La definición, o sea, lo primero que podemos decir del calor sensible es que tenemos un cambio de temperatura, que fue lo que estuvimos hablando hasta ahora. Es decir, que es la cantidad de calor que solo tiene efecto de cambiar la temperatura. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver un poco más adelante que no siempre esto pasa. Por ahora, esto funciona así. Tengo agua, la caliento, sube la temperatura, calor, más temperatura. ¿Sí? Todo líquido. Todo en esta agregación. Ejemplo, la subo de 25 a 50. La definición, básicamente que la tenemos en la otra página, acá lo vamos a explayar un poquito más, es el producto de su masa por la variación de temperatura y una proporcionalidad, que era lo que estábamos hablando ahí, constante, que depende de la naturaleza del cuerpo. Obviamente que el calor específico, yo había definido la caloría que estaba definida para el agua, pero cada sustancia tiene ese calor específico, que sería la cantidad de calor que tengo que entregarle a 1 gramo de una sustancia, cobre, para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. Ese es el calor específico del cobre, que será, creo que 0,029 calorías. Bueno, así para cada sustancia hay un calor específico. De la ecuación anterior, el calor sensible se escribe de esta manera. Delta de Q es igual a MC delta de T. ¿Dónde? Delta de T es la variación de la temperatura, es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial. Reemplazándolo en la ecuación de arriba, la podemos tener escrita de esta forma. Ojo, que a veces en los problemas, cuando hablan de variación, capaz que no se están dando el delta de T,
también se lo puede enmascarar como diciendo aumento de temperatura, disminución de temperatura, no es lo mismo que una determinada temperatura. Si yo aumento la temperatura en 5 grados, yo no estoy diciendo cuáles son mis temperaturas iniciales y finales, sino que se aumentó 5 grados. Estoy dando un delta de T. O puedo decir que tengo entre 25 y 30 o 25 y 50 como este caso. En este caso, las temperaturas iniciales y finales son 25 la inicial, 50 la final. O puedo decir que tengo un delta de T de 50 menos 25, 25 positivo. Si la quiero enfriar, ese delta T nos va a dar negativo y puedo decir que es una disminución de la temperatura. Ojo en los problemas. Ahora, vamos a agregar una postilla a todo esto, que es la capacidad calorífica, que será el producto entre la masa y el calor específico. La capacidad calorífica se la suele dar cuando yo tengo, lo vamos a hacer un poco más adelante y vamos a ver problemas de ellos, un calorímetro. Los calorímetros nos van a dar la capacidad calorífica, que es el valor de C, y no tengo que multiplicar por la masa porque está all inclusive en el concepto de capacidad calorífica. Y podemos tenerla escrita como delta de Q por la capacidad calorífica por delta de T o CT menos T0. Capacidad calorífica, temperatura final menos temperatura inicial. Vamos a ver los signos del calor. Yo tengo del calor sensible. Más o menos estuve hablando un poco antes, recién, sobre qué pasaba con las variaciones, si eran aumentos o disminuciones de temperatura. Y dijimos que en el caso anterior eran 25 grados positivos, si tenía una disminución, obviamente que la cuenta era 25 menos 50, nos va a dar negativo. Bueno, básicamente eso es lo que nos va a dar justamente el signo que vamos a tener. Y obviamente que es algo arbitrario el signo del calor, porque lo va a determinar, ahora vamos a ver el delta. Supongamos que yo entrego calor. Cuando entrego calor, aumenta la temperatura final es mayor que la temperatura inicial. El delta, obviamente, es positivo porque TF mayor a T0 va a dar positivo, y el signo que va a tener el calor, el delta de Q va a ser mayor a 0. Consideramos que eso gana calor, se calienta. Obviamente, cuando ocurra lo contrario, que la temperatura final es menor que la temperatura inicial, el delta de T es negativo. Cuando algo es negativo, pierde calor. ¿Por qué lo digo así? Porque a veces en los problemas dice, no sé, eh, 500 gramos de agua perdieron 50 calorías. Listo. Ahí hay que ponerlo negativo por más que el enunciado no aclare que es negativo, porque cuando dice pierde, se enfría, Q es negativo. Y si se calienta o gana, Q es positivo. Así que a tener cuidado cada vez que leamos los enunciados. Sigamos. Bien. ¿Cuáles son las unidades del calor específico? Las de calor ya las estuvimos viendo, la caloría, la temperatura, los grados centígrados, la masa en gramos. Bueno, el calor específico lo puedo tener definido en calorías sobre gramo grado centígrado o joule kilogramo Kelvin. Recuerde que ambas formas pertenecen al sistema internacional, pero las que el sistema internacional recomienda son justamente joule, kilogramo y Kelvin. La capacidad calorífica es joule sobre Kelvin directamente, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora las del agua. Esto tenganlo presente, que estas son las que uno siempre tiene que saber, que el calor específico del agua sólida es 0,5 y la del agua líquida es 1 caloría sobre gramo grado centígrado. Los calores específicos de las sustancias obviamente dependen en qué estado de agregación se encuentran. Si el calor sensible, nuestro sistema se encuentra, ahora lo vamos a ver, en el mismo estado de agregación. Veamos. El calor sensible varía linealmente con la temperatura. Nice, ya lo estuvimos viendo. Hay una única fase, sólido o líquido. Son las dos únicas que expliqué al inicio por qué son esas dos. Y el calor específico depende de la naturaleza de mi sistema o la composición de mi sistema. Para el agua específicamente son esos valores, para el sólido y para el agua líquida. En general, todas las sustancias tienen para distintos estados de agregación. Bien.
¿Cómo se representa gráficamente? Bueno, acá tenemos un problema que voy a hacer un video especial para poder explicar cómo es que se representa gráficamente estas funciones, calor y temperatura, ¿sí? Porque lo que uno siempre entiende, que yo tengo una masa constante, por más que no cambie, o sea, por más que siempre esté elevado a la 1, generalmente uno, es un sistema cerrado que estamos viendo nosotros acá, lo único que puedo cambiar es la temperatura y el calor, o sea, aumenta el calor, aumenta la temperatura, y si digo que aumenta la temperatura, obviamente aumenta el calor. Cuando yo escribo esto, Q, MC, T menos T0, las variables es el Q, el delta de Q, y T. ¿Sí? M, C, E y T0 son constantes, porque la masa es fija, el calor específico de una sustancia es único, y la temperatura al cual inicio yo este proceso de calentamiento, la temperatura inicial también, o sea que esas son todas constantes. Mis variables solamente son la temperatura final y cuánto calor le tengo que entregar para llegar a esa temperatura final. Son mis variables. Matemáticamente, Q en función del tiempo, perdón, de la temperatura es lo que vulgarmente nosotros le asignamos el nombre de X, pero recuerden que acá en realidad no existe el eje de las X, se llama eje de abscisas, o sea, es mi variable independiente, se representan en el eje de abscisas. T es mi abscisa, sí que va a ir representada así como está escrito en el eje horizontal, y Q en el de ordenadas, o sea, va a ser mi eje vertical, pero no se representa de esta manera. No. Se representa al revés. Se representa la temperatura en función del calor. Y tenemos estos gráficos donde vemos que Q está graficada sobre el eje de las abscisas y la temperatura sobre el eje de ordenadas. En un video específicamente vamos a explicar qué hay que hacer o cómo tengo que entender este gráfico. Por ahora, podemos ver en este caso que, pues fíjense, tenemos el agua líquida, sería la función lineal acá, y el agua sólida hasta el cambio de estado. Y después vamos, acá ponen un poquito el vapor, porque hay cierto comportamiento cercano a los 100 grados, que todavía podría usar la misma ecuación, pero es muy rancio eso. Y yo trato de, en los lugares donde se complica, no tomar como que es lo mismo. Bien, pasemos ahora al calor latente. Claro, lo que pasa es que yo expliqué todo bien, ¿no? Nice, bien pretty, cuando cambia la temperatura, entrego calor, pa. Pero si yo tengo mi agua líquida y le entrego calor, va aumentando la temperatura, pero cuando llego a una temperatura de 100 grados, vemos que hay cambios en mi sistema. Lo primero que voy a observar es que salen burbujas. Uno se da cuenta que el agua hierve porque salen burbujas. Bots, las burbujas son de vapor de agua, no de aire. No entiendo por qué la gente contesta aire, me ha pasado, pero muchísimo, que todas las personas me dicen, no, pero de las burbujas cuando hierve el agua es de aire. Y yo digo, pero ¿por qué van a ser de aire? Si no hay aire, había agua. Si hay aire atrapado dentro de las burbujas, perdón, dentro del agua líquida, porque los pececitos respiran el oxígeno y hay aire disuelto, pero nada, muy poco lo que hay para que salgan tremendas burbujas. No hay aire, eso no es aire, eso es vapor de agua. Entonces, cuando hierve el agua, las burbujas son de vapor de agua y además de ver las burbujas, notamos que no aumenta la temperatura. Entonces, cambia el comportamiento de cómo el agua está absorbiendo el calor. ¿Sí? Entonces, ¿qué medimos? Que cuando aumenta el calor, la temperatura no cambia. Chan. Que cuando aumenta el calor, la masa, si tengo que hervir, como expliqué al principio, más masa, más calor, es decir, que puedo decir que lo que más afecta a este cambio de estado es la masa que tengo que estar hirviendo. Hervir 5 litros de agua, hervir 1 litro de agua, no es lo mismo. Lo que se mantiene es constante la temperatura, pero lo que sucede es que tengo el cambio de estado y mi sistema se comporta distinto. Cambia la función matemática, ya no tenemos más una función lineal con pendiente, ¿sí? Sino que ahora la función va a ser una función lineal que se mantenga la temperatura constante. Y como aumenta, también como dije recién,
aumenta de manera directamente proporcional, la masa va a ser directamente proporcional al calor, la masa es directamente proporcional al calor, cambiamos la constante de proporcionalidad por una letra lambda, de L es una letra griega, y lambda va a ser delta de Q sobre M, esto se llama calor latente. El calor latente corresponde a un cambio de estado. Por eso dice cambio de estado, porque yo en este caso elegí el cambio de estado entre el líquido y el estado gaseoso, ¿no? Que se llama vaporización, o como lo conocemos a veces como ebullición. Y si tengo un cambio de estado sólido-líquido, ahí va el lambda del cambio de estado sólido-líquido, que será fusión, ¿sí? O solidificación. Matemáticamente, ya lo tenemos más o menos cocinado, el calor latente se define como la cantidad necesaria para romper las atracciones moleculares. ¿Qué pasa? Cuando uno bebe la burbuja, ¿sí? Vamos a explicar un poquito, las burbujas salen del seno del líquido. O sea, vimos antes que las moléculas de agua están atraídas por fuerzas de atracción. Cuando yo estoy entregando esa cantidad de calor o llega a esa temperatura, yo lo que estoy haciendo es que la burbuja, el agua que esté en el seno del líquido, se separen las moléculas violentamente generando una burbuja. Entonces, estamos en presencia del rompimiento de las fuerzas de atracción. Tienen nombre, ¿sí? Se llaman puente hidrógeno, se las nombro así, pero dato. Se rompen y lo único que hace ese calor es romper todas las fuerzas de atracción que aparecen en el líquido. Por eso es que no cambia la temperatura, porque toda la energía está justamente involucrada en el rompimiento de esas fuerzas de atracción. En el caso del estado de fusión sólido-líquido, SAME es exactamente lo mismo y el calor latente se calcula como la masa es directamente proporcional a su masa y al calor latente. Es la energía que intercambia 1 gramo de una sustancia pura en su entorno para cambiar de estado a una presión determinada. Ojo con una presión determinada porque ampliaremos qué es eso de presión determinada. Por ahora tomémoslo ahí. Por lo tanto, la forma de calcular el calor es la masa involucrada en el cambio de estado por el calor latente de fusión, en el caso que yo esté pasando de sólido a líquido. Para el agua, el calor latente de fusión es 80 calorías. Cuando estoy en el cambio de estado de ebullición, o es por lambda de vaporización, que es 540 calorías sobre gramo. O sea, el agua, una bestialidad, cómo absorbe calor. Así que para que yo vaporice 1 gramo de agua a 100 grados, necesito entregarle 540 calorías. Por eso el agua, no solamente por eso, sino por un montón de otras cosas, es el principal agente extintor y controlador de fuegos, porque absorbe una banda de calor. O sea, no es el único, pero para hacer un poco tipo Discovery Channel podemos decir que primero que es abundante, se encuentra en todo el planeta Tierra. Segundo, la tengo en estado líquido, que es fácil de fluir. En la temperatura media de la Tierra siempre está líquida. Es un montón impresionante de ventajas y sobre todo que es gratis. O sea que no tenemos que fabricar agua, la tenemos naturalmente. Por eso es barata. Tiene otras dificultades, si hay electricidad, bueno, pero eso ven las clases de seguridad mías y van a ver las ventajas y desventajas de el agua como extintor de incendios o de fuegos. Sigamos. El calor latente, ¿cuáles son las características que tiene el calor latente? Bueno, la temperatura permanece constante durante toda la transformación. Hay dos fases acá, sólido-líquido, líquido-vapor. Y el calor específico, obviamente, que sería el calor latente, más que el calor específico. El calor latente depende de la naturaleza, la composición de mi sistema. Y la representación gráfica es esta línea que vemos acá, constante. No es la del agua, porque acá el calor latente, 1000 menos 300 son 700. ¿Sí? Y el cambio de estado se produce a 50 grados. Esto es lo que podemos decir de esta representación gráfica. Signos de calor latente. Bueno, acá los signos de calor latente, bueno, tenemos que tener cuidado. Primero tenemos dos fases. No tengo delta de T para poder yo darme cuenta
cuándo es positivo, cuándo es negativo. Pero definimos antes que cuando recibe calor es positivo. Por lo tanto, cuando yo hago un cambio de estado, por ejemplo, ahí elegí random el del agua de líquida a vapor, tenemos que poner el delta de vaporización. Ahí dice evaporación, es vaporización, ¿sí? 540 calorías. Q positivo, nosotros le ponemos el valor positivo, mientras que cuando se enfría, es decir, que estoy condensando, por eso dice con, de condensación, condenso el vapor a 100 a agua a 100, es menos 540 calorías y se enfría y le tengo que yo poner como un campeón, sin que nadie me lo diga, el menos por la convención que definimos anteriormente. Q negativo. Bien, veamos acá. Acá vamos a explicar un poco, vamos a darle un poco de movimiento a esto, porque no me gusta cómo quedó. Bueno, hice un pequeño cambio para que quede un poco más Gucci esto, y vamos a definir lo que es la presión de vapor. ¿Qué es lo que vamos a tratar de explicar acá? Pero vamos a explicar un fenómeno que ocurre a diario. Yo, por ejemplo, cuando uno lava la ropa o lava algo, el agua se evapora, pero yo no la estoy hirviendo como el proceso anterior. Entonces, ¿por qué el agua pasa al estado gaseoso sin que tenga que hervir? Mira, ese fenómeno se llama presión de vapor. ¿Sí? También dice presión de saturación y es la presión a la que cada temperatura de la fase líquida y vapor se encuentran en equilibrio dinámico. ¿Qué significa? Bueno, imaginemos que para poder entender un poco que yo tengo un té y le agrego azúcar. Cuanto más caliente esté el té, mayor cantidad de azúcar voy a poder disolver. Y cuando se enfría el té, parte del azúcar empieza a cristalizar. Sí, ese es un fenómeno primero, de dilución, después de saturación y después de sobresaturación. Y si se sobresatura y baja la temperatura de golpe, se cristaliza lo que estaba en exceso disuelto. Con la atmósfera pasa exactamente algo parecido al fenómeno que acabo de explicar. Es decir, la atmósfera, es decir, el aire, que es mayor parte nitrógeno y oxígeno, admite disuelta una cantidad de agua, ¿sí? Depende de una serie de factores. Entre ellos la temperatura. Cuanto mayor temperatura tenga, más cantidad de agua me admite la atmósfera. Cuando baja esa temperatura, menor cantidad de agua me admite en estado gaseoso la atmósfera. Por eso es que los días que hace mucho frío, se nota que, por ejemplo, las calles se humedecen. Digamos, Buenos Aires es una ciudad muy húmeda de por sí, no es una ciudad seca, no es un punto del planeta donde sea seco, porque estamos al lado del Río de la Plata, ¿no? Un espejo de agua impresionante. Hay humedad. No estamos en el desierto de Atacama, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hace mucho frío, baja la capacidad de la atmósfera a admitir agua en estado vapor y las calles se mojan solas, ¿sí? Bueno, ese fenómeno de transferencia del agua sólida, perdón, del agua líquida a vapor o viceversa, para cada temperatura yo tengo una cantidad de agua que puedo tener disuelta. Y hay un equilibrio dinámico, es decir, que pasan 10 al estado vapor y 10 condensan. Eso es lo que está diciendo, que siempre voy a tener la misma cantidad y se mantiene constante, mientras que la temperatura sea una. Si cambio la temperatura, ese equilibrio cambia, voy a tener otro equilibrio, pero la composición del líquido y del vapor va a ser distinta, ¿sí? Probablemente cuando aumente la temperatura, en el caso del agua, voy a tener más vapor y menos líquido. Así funciona la presión de vapor y nosotros cuando queremos secar la ropa no la vamos a hervir. Ese fenómeno se llama evaporación. ¿Qué pasa en la evaporación? Ahí está en inglés, evaporation. En la evaporación se produce en la superficie del líquido y la temperatura está menor a la temperatura de ebullición. Eso es la evaporación. Y ahí tenemos un ejemplo donde vemos que las moléculas que están en la superficie y esas flechitas blancas son la fuerza de atracción entre ellas, que hablé al principio, que medio las nombré como fuerza puente hidrógeno.
Y solo pueden pasar al estado gaseoso las que están en la superficie porque tienen la mitad, por decirlo de alguna manera medianamente correcta, porque tienen la mitad de las atracciones de una molécula que tengo en el interior. En el interior del líquido no hay chance que se pueda evaporar eso bajo ningún aspecto. El caso opuesto sería cuando empieza a condensar y pasan del estado gaseoso al estado líquido. Serían los dos fenómenos que estaba describiendo recién. Y al otro tenemos boiling. Bueno, voy a hacer uso de mi inglés. Boiling, boil es hervir, to boil. En la evaporación o ebullición se produce en el seno del líquido y la temperatura es igual a la temperatura de ebullición. Básicamente, ahí vemos que están reagitadas las moléculas del seno y pasan a la fase gaseosa. Y vamos a definir lo que es el punto de ebullición y cuidado acá. Es el instante en el cual se produce el cambio de estado de una materia que pasa del líquido al estado gaseoso. Y acá la presión de vapor es igual a la presión de vapor externa. Bien, el aire ejerce una presión y evita que pasen todas las moléculas al estado gaseoso. Cuando yo aumento la temperatura, la presión de vapor de mis moléculas empieza a aumentar. Por eso decíamos recién que podíamos pasar al estado gaseoso mayor cantidad de moléculas de agua. Cuando son iguales, eso es la temperatura de ebullición. Y ahí puse presión externa, ¿sí? O sea, la presión externa puede ser la presión atmosférica, pero puede ser cualquier otra presión. Veamos un poquito más. El punto de ebullición normal, cambiamos la definición con la palabra normal, es el instante que cambia, pero ¿cuál es lo que cambia? Que la presión ahora es la atmosférica, que sean 101.325 pascales o una atmósfera o 700 milímetros de mercurio. Cuando existe esa presión, la temperatura son 100 grados. Entonces la pregunta es, ¿y si esa temperatura no es 100 grados? Perdón, si la presión no es de... Bueno, entonces si la presión no es esa, la temperatura no son 100 grados. Obviamente que cuando menor sea la presión atmosférica o la presión que tengo rodeando a mi sistema líquido, del agua en este caso, la temperatura de ebullición va a ser menor. Mientras que cuando aumente la presión, estoy impidiendo que pasen las moléculas del estado líquido al estado gaseoso y la temperatura de ebullición de mi sistema va a ser mayor. O sea que la temperatura de ebullición depende de la presión. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Donde cómo hierve el agua entre Buenos Aires, que es una ciudad que está a nivel del mar, Ciudad de México y el Monte Everest. En el, bueno, 8.900 metros de altura creo que tiene el Everest, y hierve a 75 grados, o sea que si alguien va a tomar mate en el Everest, ¿no? No la lleve a la temperatura que se toma el mate, que es alrededor de los 75 grados, porque va a llegar hervida cuando abran el termo. Hablando del mate. Y acá tenemos un gráfico cómo es que funciona la temperatura de ebullición con la presión. Nosotros acá está marcado una atmósfera, acá está en milímetros de mercurio, esto sería una atmósfera que serían 101.325 pascales o 760 milímetros de mercurio, la temperatura de ebullición es de 100 grados centígrados. Mientras que The Rocky Mountains, que la presión es, no sé, 500, supongamos, y está, bueno, a 1000 pies, esa se la debo, porque yo con los británicos mucha onda no tengo, y menos con los yanquis. Vemos que la temperatura de ebullición será 95. Podemos poner Ciudad de México, me parece mucho más latino. Mientras que cuando yo podemos decir que casi duplico la presión, la temperatura de ebullición del agua son 120 grados, o sea que recién la voy a tener líquida a partir de los 120 grados. Por eso es que los radiadores trabajan a alta presión. El radiador del auto, ¿sí? Contiene agua, el agua esa le quita calor al motor por la fricción dentro de las paredes del cilindro donde se produce la explosión. Sí, por eso es que nunca uno tiene que abrir el radiador si estuvo usando el auto prendido el motor, porque cuando usted ahí lo tiene líquido y cuando abren la tapa del radiador, automáticamente lo tengo líquido a 120 grados y eso estalla y se transforma en vapor y se quema, ¿no? Así que vamos a hacer algo útil
explicando este tema, nunca abran un radiador después de haber usado el auto o prendido el motor. Por último, tenemos la presión de fusión. El punto de fusión, lo mismo, refiere a la temperatura a la cual una sustancia pasa del sólido al líquido, es decir, que se calienta. Cuando una sustancia sólida se calienta, es el punto que cambia su estado. Decimos que se funde. Acá podemos decir que, a diferencia del punto de ebullición, el punto de fusión no se ve muy afectado. Bueno, no se ve muy afectado porque justamente estábamos hablando recién que los volúmenes con las presiones no cambia demasiado, se mantiene todo más o menos constante. Por eso podemos usar una función que describa el calor tan sencilla como la que estuvimos usando. El cambio en punto de fusión del agua, esto es algo muy interesante porque es en general cuando uno aumenta la presión, la temperatura baja. Pero cuando aumentamos la presión en el caso del agua, eh, disminuye el punto de fusión. Perdón, cuando yo aumento el punto, perdón, generalmente cuando aumento el punto de fusión, ¿sí? La temperatura baja, mientras que con el agua eso no pasa. Porque, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos un diagrama y veamos, si yo acá tenemos presión, una atmósfera, tuki, ¿sí? Y la temperatura, leemos acá, 0 grados. Si yo aumento la presión, el agua la tengo líquida, o sea que baja el punto de fusión. En lo general eso no pasa, pasa todo lo opuesto, porque esta recta para el dióxido de carbono viene inclinada, es decir, que cuando yo subo la presión, ya lo tengo en estado sólido. Eso particularmente pasa por el agua porque yo nombré la fuerza de atracción del agua y dijimos que eran el puente hidrógeno. El agua, por ejemplo, es uno de los casos donde, no es el único, pero es donde cuando yo la paso del estado sólido al estado líquido, generalmente, ¿qué hacen las sustancias? Si yo la tengo a una temperatura y le bajo la temperatura, las moléculas se agolpan, pasan al estado sólido, disminuye el volumen. O sea, tengo la misma masa en menos volumen, la densidad aumenta. Pero el agua tiene tanta repulsión, las fuerzas de atracción esa, que cuando la junto para transformarlas en sólido, es tanta la repulsión que en vez de disminuir el volumen aumenta. Por eso el cubito flota. No hay lógica por la cual, o sea, la lógica tradicional sería que si yo tengo, no sé, zinc líquido y tiro un lingote de zinc, ¡pum!, se va al fondo como un submarino. Pero en el agua eso no pasa. No es la única sustancia, porque no es la única que tiene puente hidrógeno. Hay otras sustancias que también le pasan lo mismo. Por eso es que en los lugares donde hay bajas temperaturas, uno tiene que tener cuidado de no cerrar la canilla porque rompen los caños. O fíjense lo que estoy diciendo, pongan una botella a tope de agua en la heladera, en el freezer, sáquenla y van a ver que la tapa se sale, tengo más volumen. Eso pone de manifiesto estas características que tiene específicamente el agua. Así que bueno, con esto ya termino y la próxima vez que me vean será para poder hacer ejercicios y volver a repetir un poco toda esta explicación. Bueno, espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en la próxima. Likes, comentarios, lo que quieran. ¿Sí? Vamos Platense, no me olvido del calamar. Así que chicos, nos estamos viendo. Bye bye.